Amén. Bueno, gracias Señor, te damos por este tiempo que podemos compartir nuevamente. Señor, sabes que cada jueves nos reunimos con el interés de aprender de tu palabra, de conocerte, de conocer tu voluntad. Señor, por eso queremos pedirte que tu Espíritu Santo guíe todo lo que vamos a conversar, todo lo que vayamos a hablar en esta tarde. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que se han subido para que ellos sean bendecidos con tu palabra. Esta palabra pueda servirles para reflexionar, para crecer, Señor, y para poder comprender mejor tu voluntad. Señor, bendice este tiempo y Señor, te entregamos todo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, para comenzar, quería recordarles puntualmente de un tema que mencionamos la semana pasada a modo de introducción y que podamos avanzar un poquito más sobre alguna de las ideas que hablamos la semana pasada y luego vamos a entrar ya más en algunos versículos bíblicos. Pero el jueves pasado, una de las cosas que mencionábamos era un comentario de una mujer llamada Simone de Beauvoir, que básicamente lo que decía es que mujer no se nace, sino que se hace mujer. Básicamente lo que estaba queriendo decir es que la sociedad forzaba a que las mujeres sean de una determinada forma y que los hombres sean de otra determinada forma. Por ejemplo, la sociedad forzaba a que las mujeres sean amas de casa, por ejemplo, y que los hombres salgan a trabajar, o que las mujeres se tengan que vestir de una determinada forma y los hombres de una forma diferente. Y en base a esta idea eh, de que no es la biología lo que forma a una persona o lo que hace que una persona sea como es, sino que es una construcción social. En base a esta idea, se llevó el pensamiento a la idea de que cada uno puede ser lo que quiera ser. Básicamente, que cada uno pueda eh, modificar lo que supuestamente la sociedad lo forzó a hacer para que sea de una forma diferente. ¿Sí? Esto es uno de los argumentos que se utiliza mucho en la homosexualidad, que es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar el tema de la homosexualidad sobre todo. Y es mucho lo que utilizan los homosexuales, que básicamente el argumento es, yo nací hombre, por ejemplo, pero en realidad no soy hombre, no me siento hombre, me siento mujer, por ejemplo, lo que dicen muchos. O lo contrario, hay mujeres que nacieron mujer, vivieron como mujer una X cantidad de años de su vida y en un momento dicen, yo no me siento mujer, me siento hombre, por ejemplo. Entonces se rebelan contra lo que supuestamente dice la sociedad, entonces quieren cambiar su propio ser, vamos a decir, para ser otra cosa diferente a lo que realmente son, sino que quieren ser otra cosa, ¿sí? Entonces, se usa este argumento de decir, yo no soy hombre porque nací hombre, sino soy hombre porque quiero, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo que en otros casos podemos pensar, eh, eh, aún por ejemplo en temas, vamos a decir, económicos, ¿no? Por ejemplo, se motiva mucho a la gente que es pobre diciéndole, vos sos pobre porque pensás como pobre, pero si vos metés en tu cabeza la idea de que querés ser otra cosa, entonces sos otra cosa. Solamente es un tema de pensamiento, por ejemplo, o de su propia autopercepción. Lo mismo con un montón de aspectos, ¿sí? Se utiliza mucho esta idea de que vos podés ser lo que pienses o lo que quieras ser. Y en algunas cosas puede ser positivo. Vamos a decir que si yo tengo o no tengo mucho dinero, vamos a decir, si yo me lo propongo de poder mejorar o crecer económicamente a lo mejor con esfuerzo, con dedicación, con lo que sea, puedo llegar a cambiar mi situación. Pero no es cierto en todas las áreas de la vida. No es cierto que, por ejemplo, si yo soy hombre, que si yo me propongo ser mujer, de que lo puedo lograr. Eso no es cierto, no puedo transformar mi ser. Se puede hacer muchas cosas que pueden hacer que mi cuerpo cambie, por ejemplo, con tratamientos hormonales o con cirugías o lo que sea, pero eso no hace de que yo verdaderamente sea una cosa diferente. Porque como hablábamos antes, por ejemplo, en el tema del sexo, el sexo no solamente está determinado por Dios y lo veíamos en la Biblia, sino que además también está determinado en cada una de las células de nuestro cuerpo. Pero está esta idea de que uno puede ser lo que quiera ser. Esto es lo que dice el mundo, que uno puede ser lo que quiera ser, ¿sí? Entonces, vamos a suponer de que esta idea
sea correcta, de que uno puede ser lo que quiera ser. Que es el argumento que aún lo van a escuchar mucho en la televisión, se está usando mucho este argumento, pero no solamente es ilógico en cuanto a que la misma biología nos muestra de que eso no es así, o la realidad nos muestra que no es así, sino que hay más argumentos. Por ejemplo, hay casos de personas, por ejemplo, que dicen, ¿no? No tantos casos, pero hay algunos casos de personas, por ejemplo, que dicen, personas que se consideran o se sienten animales y quieren vivir como que si fueran animales, o sea, tienen esa mentalidad, ¿sí? Y que un psicólogo básicamente diría, esta persona tiene un problema psicológico, porque evidentemente no es un animal, pero la persona piensa que es un animal y entonces si uno lo ve así, es claramente ilógico y falso. La persona no es un animal por más que quiera ser un animal, ¿sí? Hay otros casos, por ejemplo, en Argentina ocurrió el caso de un hombre que decía que él se consideraba mujer y lo hizo solamente con el objetivo de conseguir la jubilación 5 años antes. Sabemos que en Argentina, por ejemplo, la jubilación para los hombres generalmente es 5 años más, la persona tiene que ser 5 años mayor que las mujeres, ¿sí? Entonces, bajo esta idea de que yo puedo ser lo que quiera ser, hay personas que, por ejemplo, lo utilizan para hacer cosas que cualquiera siempre hubiera considerado ilegales o injustas o incorrectas, ¿sí? Entonces esta idea de decir, ok, si yo quiero ser, o me siento una mujer, ¿por qué no me puedo jubilar 5 años antes? Entonces, el punto es este, uno se puede sentir lo que quiera sentirse, pero eso no quiere decir de que la sociedad pueda vernos a nosotros de esa forma, ¿sí? Entonces, si un hombre, vamos a hablar, ahora enfocarnos en el tema de la homosexualidad, por ejemplo, si un hombre dice ser mujer y se considera mujer, hay casos, por ejemplo, en la televisión, ¿sí? Donde la pregunta sería, ¿por qué los demás, por qué yo, por ejemplo, tengo que aceptar de que la persona, llamarla como mujer, porque la persona se considera mujer cuando en realidad es un hombre, ¿sí? Entonces ahí entra mucho el tema del debate de lo que es lenguaje inclusivo, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que decirle a una persona este, de la forma que la persona quiera, ¿sí? Si en realidad no es lo que dice ser, ¿sí? Pero entonces entendemos este punto, de que hay, está esta idea de que el mundo promueve de que cada uno puede ser lo que quiera ser, pero no solamente la biología, sino que fundamentalmente la palabra de Dios nos muestran que eso no es, no es así. ¿Sí? Las personas no pueden cambiar, dejar de ser lo que son simplemente porque quieran sentirse así. No es importante que esto lo tengamos presente y quizás en algún momento podamos hablar un poquito más de esto. Pero ahora me gustaría que viéramos un poco más qué dice la palabra de Dios puntualmente con respecto a este tema, digamos, de personas, o lo que es homosexualidad o transexualidad. Y para eso vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 22:5. Les voy a compartir la pantalla para que vayan viendo los versículos conmigo. Deuteronomio 22:5, dígame si se ve. ¿Sí? Dice así, fíjense, la mujer dice, Sí, no se ve. vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Entonces, acá viene mi primer pregunta, ¿sí? Que una persona, por ejemplo, que no sea cristiana, que no sea creyente, probablemente hay personas, mujeres que se visten con ropa de hombre, o hombres que se visten con ropa de mujer, o como hablábamos recién, hay personas que no solamente se visten con la ropa del sexo opuesto, sino que aún quieren cambiarse físicamente a través de cirugías, hormonas y todo lo demás. Entonces entendemos de que los seres humanos que no creen en Dios, no tienen ninguna ley o nada que les diga a ellos qué es lo que está bien o lo que está mal. Pero nosotros lo tenemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la mujer no debe vestirse con ropa de hombre, ni el hombre debe vestirse con ropa de mujer. Pero aquí hay algo claro. ¿Qué es esto? Porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios.
Entonces la pregunta sería, ¿qué nos motiva a nosotros que creemos que existe Dios y que creemos lo que Dios dice para no aprobar la homosexualidad, por ejemplo? ¿No la aprobamos en base a qué? En base a que nosotros amamos a Dios y queremos hacer lo que a Él le agrada. Entonces, el punto principal acá es de que nosotros no es tanto un tema de que nosotros condenemos a otras personas o no condenemos a las otras personas, sino que nosotros tenemos un interés en amar a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Y muchas veces nos preguntamos, oh, ¿cuál será la voluntad de Dios? O nos gustaría hacer la voluntad de Dios y nos preguntamos y tratamos de buscar cuál es la voluntad de Dios, como que si la voluntad de Dios fuera algo muy difícil de encontrar o la voluntad de Dios fuera algo místico que no se puede comprender. Pero podemos comprender cuál es la voluntad de Dios y cómo la comprendemos leyendo lo que la Biblia dice. Entonces aquí vemos cuál es la voluntad del Señor referente a, por ejemplo, la vestimenta de los hombres y de las mujeres. Ahora, este tema de la vestimenta es importante porque no solamente es un tema de vestimenta. Acá no es que Dios simplemente está preocupado de que la mujer no use ropa de varón o que el hombre no use ropa de mujer, sino está preocupado fundamentalmente en dejar en claro las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Y como hablamos ya de hace 2 semanas atrás, venimos hablando que no está hablando de diferencias de dignidad, ni de diferencia de importancia, de ninguna forma, sino que está mostrando que somos diferentes y que debemos aceptar simplemente que somos diferentes. Y eso no tiene nada de malo, ¿sí? Aún más, el mundo habla mucho a favor de aceptar Estaría a los... hablando de géneros ahí, ¿no? Claro, acá está hablando de los sexos, porque el género es lo que, vamos a decir, el mundo actual está queriendo deformar. El mundo está queriendo deformar. Hay géneros que no tienen nada que ver con los sexos, ¿sí? Entonces, lo que Dios está hablando acá es con el referente al sexo de la persona. No al género como lo entiende el mundo actual, sino referente al sexo. La palabra género antes no se utilizaba, no tenía sentido, pero ahora se habla que hay, por ejemplo, género hombre, género mujer. Entonces, un género hombre puede ser una persona que tiene sexo hombre o puede ser una persona que tiene sexo mujer, pero se considera hombre. Lo mismo con el género mujer. O inclusive hay géneros, vamos a decir, como bisexuales se habla, o hay géneros indefinidos. Un género indefinido es una cosa que no se sabe muy bien si es hombre o mujer. Hay personas, bueno, aún hay cantantes, hay, bueno, un cantante en particular, no hace falta nombrarlo, que uno lo ve y uno realmente no sabe si es un hombre o una mujer. Es una cosa, ¿sí? Medio indefinida, ¿sí? Tiene vestimentas tan raras, pelo tan raro, facciones tan raras en su cara que no se sabe si es un hombre o una mujer. Entonces, esta idea de que el género es una cosa que no tiene nada que ver con el sexo. Entonces, acá Dios está hablando que el sexo hombre es diferente del sexo mujer. Y eso no habla de diferencias de dignidad, habla simplemente de diferencias. Son diferentes. Y como son diferentes, cada uno tiene que tener su vestimenta apropiada a lo que es, ¿sí? ¿Querías hacer alguna pregunta más, Ángel, o algún comentario más referente a esto? No, que sí había dicho algo, pero era justo lo que dijiste vos, que no se refería a la ropa, pero tenía el micrófono desactivado. Oh, ok. Claro, no solo, o sea, se refiere a la ropa, pero como algo un poco más amplio. No solamente la ropa, sino la Sí, apariencia, las actitudes, ¿sí? Por ejemplo, un hombre que se viste como hombre, pero actúa como mujer, está dentro de la misma categoría, es el mismo sentido, ¿sí? Cuando uno lee la Biblia, sí. sobre todo, tiene que entender el sentido de lo que está diciendo, ¿sí? Sí, pero sí, se refiere a lo mismo. Esto incluye esta idea de hay hombres realmente que se visten como hombres, pero actúan como mujeres. Y eso está dentro de la misma idea, ¿sí? Hay un tema, viste, por ahí, no sé si con la ropa, pero sí con los colores. Eh, Bueno, son, sí. o sea, son detalles, pero bueno, ya que viene al caso, viste, que por ahí dicen, más que nada los niños, un color, viste, otro color para... eh, pero yo creo que tampoco eso es un problema, no creo que sea un problema. Bueno, lo de los colores, Pero bueno, viste, los colores, los deportes, hay cosas, viste, bueno, vos no,
los nenes cuando son chiquititos no lo mandan a danza, lo mandan a fútbol, no sé, acá, por ejemplo. Sí. No, bueno, lo rosa, lo azul. Bueno, pero el problema está en qué es lo que hay detrás, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy es común de que hombres masculinos usen remeras rosas, por ejemplo. No está mal visto, no es no es un tema social. Hay hombres que usan remeras rosas y queda bien. Bueno, a lo mejor yo no utilizaría mucho ese tipo de remeras, Sí, yo. sí, Pero tal cual. no, por ejemplo, un hombre que usa una remera rosa no se lo considera gay porque tenga una remera rosa. Es algo que es Claro. normal, ¿sí? Entonces no es tanto un tema de color, sino es qué es Y lo que hay tampoco es detrás. usar. ¿Qué es lo que hay Sí. detrás? Por ejemplo, si un padre dice, yo no le quiero poner o sea, por ejemplo, yo le quiero poner ropa rosa a mi nene, por ejemplo, o yo le quiero poner, eh, a ver, no sé qué ejemplo puedo poner, le quiero poner un arito a mi nene varón, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esto? No está solamente el hecho de que si está bien o no está bien ponerle un determinado color. Es que la persona, el que es el padre, está rechazando la diferenciación clara que Dios hizo sobre los sexos. Y entonces está intentando confundir al hijo desde su niñez, ¿sí? Entonces no es el problema tanto del color, sino qué es lo que está tratando de hacer el padre con sus hijos. Entonces sí es importante de que Claro. el padre le enseñe las diferencias de los sexos a los hijos claramente. No es un tema de deportes. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las mujeres son las que juegan el fútbol, el soccer como conocemos nosotros. Los hombres son casi no juegan el fútbol, soccer. Son las mujeres. Entonces, no es que si una mujer quiere jugar al fútbol tenga que estar necesariamente mal visto. Es un tema, eso sí es un tema cultural. El problema es de que una mujer que quiera jugar al fútbol no tiene que olvidarse nunca que es mujer y que debe comportarse como mujer. Lo mismo que un hombre, aunque, por ejemplo, hay hombres que hacen danza clásica, por ejemplo. El problema no es que hagan danza clásica. El problema es de que hay hombres que hacen danza clásica porque en realidad tienen un corazón homosexual, ¿sí? Entonces, no es un problema de que hagan danza clásica o que hagan determinadas actividades, sino que el problema está en que el hombre debe comportarse como hombre y la mujer debe comportarse como mujer, y la mujer debe lucir como mujer y el hombre debe lucir como hombre, ¿sí? Lo mismo con el tema de, por ejemplo, el tema del pantalón, ¿sí? Hay muchas iglesias que prohíben que las mujeres utilicen pantalones, pero creo que ahí el problema fundamental no está en si la mujer puede usar o no puede usar pantalón, sino que la mujer debe lucir como mujer, use pantalón o use pollera, use lo que sea. Y debe ser claro y entendible que la mujer es mujer, y debe ser claro y entendible que el hombre es hombre, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. Una Claro, mujer sí, se entiende. que luce como hombre está yendo en contra de lo que Dios está estableciendo en Deuteronomio 22:5 con respecto a cómo debe lucir la mujer y cómo debe lucir el varón. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta de los demás? ¿Algún comentario tienen? Bueno, Ángel, te silencio mientras tanto. Cuando quiera hablar, quita el silencio, pero te silencio si no se escucha el ruido de fondo. ¿Sí? Yo no, Bueno, Gaby, está bien, entendí, entiendo. buenísimo. Entonces, Yo, Dios. Gaby, Sí, sí, Malvina. no, con el tema ese que vos decís que pueden confundir, porque a mí me pasa que ahora se está viendo mucho todo lo que es más o menos lo que son como referentes de los chicos en la música, y aún músicos cristianos que ahora se empezaron a como a pintar las uñas igual que las mujeres, que de mi parte mal, yo de mi persona lo veo mal, pero viene como en eso que también como que quieren, o por qué será. Sí, es muy buen punto. Yo no quiero hablar puntualmente de nadie o ningún grupo cristiano o no cristiano porque no los conozco, ¿sí? Pero que la Biblia nos enseña claramente que el hombre debe comportarse como hombre y que la mujer debe comportarse como mujer. Entonces, si un hombre, sobre todo si es cristiano, está haciendo cosas de mujer, ¿sí? Sin al menos dar una clara explicación de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, mínimo, mínimo. Y aunque explique, yo lo vería dudoso, porque no es un tema de qué color tenga las uñas, sino es un tema de que está revelándose directa o indirectamente a lo establecido por Dios de mantener las diferencias.
de mantener las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, el problema está en que nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos a rebelarnos contra la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si alguien está pintándose las uñas siendo cristiano, a menos de que tenga una razón bien clara y bien válida, se está rebelando contra lo establecido por Dios en cuanto a las diferencias entre los sexos. Entonces, si se rebela contra Dios y encima enseña al pueblo de Dios a rebelarse contra Dios también, es como el versículo en Mateo que dice que cualquiera que hiciere caer a uno de estos pequeños, mejor le sería que le aten una piedra de molino al cuello y que lo tiren al mar. Fíjense la gravedad del asunto. Entonces, por lo menos desde aquellos que tenemos influencia sobre los cristianos, o que enseñamos, o que aún los músicos cristianos que llegan a las generaciones y todo, es súper, súper, súper importante que nunca, jamás, por ningún motivo, enseñemos a nuestros hijos a rebelarse contra Dios, porque es algo terrible. Imagínense si una hormiga se pudiera rebelar contra su creador, porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos como hormigas delante de Dios. Imagínense si nosotros queremos rebelarnos contra Dios, cuánto peor es motivar a otros a que se rebelen contra Dios, ¿sí? Es como lo que hizo Satanás en el huerto del Edén, que motivó a Adán y a Eva a que ellos se rebelaran contra Dios. Es terrible lo que eso implica y el castigo que eso tiene. Entonces, yo no estoy juzgando puntualmente a esa persona, pero lo que sí digo es que hay que tener mucho cuidado en que el hombre debe vestirse como hombre y la mujer debe vestirse, y no solamente vestirse, el hombre debe vestirse y actuar como hombre y la mujer debe vestirse y actuar como mujer, ¿sí? Eso puede adaptarse en diferentes culturas, porque no todas las culturas son iguales. Hay culturas, por ejemplo, donde no está bien visto que la mujer lleve pollera, hay culturas donde no hay problema. Por ejemplo, en Argentina no está mal visto, no hay un tema cultural con respecto a que la mujer puede usar o no puede usar pantalones, no está mal visto, ¿sí? Pero sí en nuestra cultura está mal visto que un hombre use pintura de uña, porque eso está asociado directamente con las actitudes y la forma de ser de una mujer, o de lo que hace una mujer. Entonces, en nuestra cultura representa un rechazo a la masculinidad del hombre, y lo mismo sería si una mujer tiene actitudes o se viste como hombre, básicamente. ¿Sí? ¿Responde la pregunta? Sí, dale. Muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a avanzar, porque inclusive hay hombres que se visten, actúan y comportan como hombres, y hay mujeres que se visten y actúan y comportan como mujeres, sin embargo son homosexuales, por ejemplo. Hay casos de hombres que tienen relaciones con otros hombres o han formado pareja con otros hombres, lo mismo con mujeres, con otras mujeres, y no necesariamente se vistan o actúan diferente a lo que son, ¿sí? Porque hay tanta variedad de cosas que ocurren en el mundo que es importante que veamos este aspecto también. Dios no solamente está en contra de la idea de que el hombre se vista o luzca como mujer, o de que la mujer se vista o luzca como hombre, sino que además está en contra de todo lo que son las relaciones entre personas del mismo sexo. Fíjense lo que dice Levíticos 18 del 22 en adelante. Fíjense lo que dice, vamos a detenernos a leerlo un poco. Dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Esto le está hablando, vamos a decir, al varón, le está diciendo no te acuestes con otro varón, de la misma forma que te acostarías con una mujer. Eso es una abominación. ¿Qué Es quiere un decir? título fuerte. ¿Cómo? Ángel, ¿decías algo? Bueno, continúa. Entonces, dice, fíjense, y esto fíjense cómo lo asocia, ¿sí? Como para que no se ¿Qué queden... quiere decir? Disculpame, no te entiendo. Del Levítico 18 a 22, pero no alcanza a entender la pregunta. Sale cortado. Ahí lo escribo. No, ahora sí te escucha. Dale, ahora sí te escucha. Bueno, ok, cuando lo escriba lo ven. Dice, fíjense cómo dice, no te ayuntarás, que es lo mismo, acostarse o tener relaciones, no te acostarás o no te ayustas, ¿qué quiere decir 25 a 22?
¿Qué quiere decir? No te acostarás, no tendrás relaciones con otro varón. Le dice a los varones que no tengan relaciones con otros varones, de la misma forma como las podrían tener con mujeres. Está hablando directamente y claramente, sin pelos en la lengua, con respecto a las relaciones homosexuales. ¿Sí? Y esto dice, esto es una abominación. Fíjense que dice, versículo 23, dice lo mismo. No te ayuntarás, lo mismo, no te acostarás, no tendrás relaciones con ningún animal. Fíjense, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener relaciones con él. Esto es una perversión. ¿Sí? ¿Y por qué? Fíjense que lo leo este versículo, aunque uno podría decir, bueno, pero ya eso es otra cosa. Pero la realidad es que no es otra cosa. Porque si una persona dice, yo no soy hombre porque Dios me hizo hombre, o soy hombre pero no tengo por qué tener relaciones solo con mujeres, puedo tener relaciones con otros hombres si quiero, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre eso a otra persona que dice, yo soy un hombre, pero quiero tener relaciones con un animal? ¿Qué diferencia hay? La realidad es que no hay ninguna diferencia. Ustedes aún van a ver cada vez más en televisión, lo van a ir empezando a ver, quizás va a tomar un poco de tiempo, pero van a empezar a ver poco a poco como al principio solo se aceptaba, por ejemplo, relaciones homosexuales, ahora ya se aceptan, por ejemplo, orgías entre muchas personas, ya poco a poco se va a empezar a aceptar las relaciones con niños, y esto es algo súper importante, y también se va a empezar a aceptar las relaciones como animales y se lo va a ver como algo normal. Porque el pensamiento del mundo es, nada me condice a mí a ser de una determinada forma. Yo puedo ser lo que quiera hacer. Y mientras no dañe a nadie, puedo ser libre. Ese es el pensamiento del mundo. Entonces es importante que Dios está estableciendo límites y está diciendo, no te acostarás con otros varones, ni tampoco te vas a acostar con otros animales, porque esto es abominación y esto es perversión. Y a nosotros nos interesa la postura de Dios sobre el asunto. ¿Sí? Dice, no te contamines con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de ustedes. Fíjense, lo que estaba pasando aquí en este tiempo es que Dios estaba dándole al pueblo de Israel la tierra de Canaán, como esto lo vimos hace unos meses atrás. Veíamos de que Dios le daba al pueblo de Israel la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la gente que vivía en Canaán había hecho de todos estos pecados. Entonces Dios lo que hizo fue juzgar a las naciones que habían hecho estos pecados de homosexualidad y de zoofilia o bestialismo, como se llama, zoofilia o bestialismo, que están en relaciones con animales, y los juzgó y los eliminó de la tierra y le dio al pueblo de Israel esa tierra por el pecado que estas naciones habían cometido. Fíjense, versículo 25. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad, su pecado sobre ella. Y la tierra ha vomitado a sus moradores. Acá lo que está diciendo es que la tierra ya no podía soportar que estos moradores vivieran sobre esta tierra. Pero en cuanto a ustedes, guarden mis estatutos, mis leyes, mis juicios, y no hagan de ninguna de estas abominaciones, ni el que nazca entre ustedes ni el forastero. O sea, los israelitas lo tenían recontraprohibido y aún lo tenían los extranjeros que vivían con los israelitas. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. Y dice, no sea que la tierra también los vomite a ustedes por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo, tremendo. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Dios a los israelitas en este tiempo les había permitido, les había ordenado la pena capital, vamos a decir, la pena de muerte a personas que hagan determinados pecados. Y estos pecados eran considerados válidos para pena de muerte para los israelitas de aquel tiempo. Estamos hablando de 3.500 años atrás. Entonces no estamos hablando hoy a favor de la pena de muerte, no estamos hablando hoy a favor de la pena de muerte, pero sí para Dios en aquel tiempo, Él había establecido la pena de muerte para aquellos que tengan relaciones hombres con hombres o mujeres con mujeres o aquellos que tengan relaciones con animales. Por tanto, dice, guardarán mi ordenanza
no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ella. Yo soy el Señor, su Dios. Tremendo. Entonces acá vemos claramente cómo Dios establece un límite en contra de la homosexualidad y en contra de la zoofilia o del bestialismo. Entonces, algunos van a decir que esto pertenece al Antiguo Testamento, esta era la ley de Moisés, que los cristianos hoy por hoy no estamos bajo la ley de Moisés, y en un aspecto eso es cierto, pero también es cierto que Dios no cambia. Y lo que a Dios le desagradaba antes, le sigue desagradando. Aunque hoy nosotros no tengamos la pena capital, vamos a decir, de matar a nadie, menos por estos pecados, no es eso lo que nosotros tenemos que estar buscando, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero sí podemos comprender que a Dios le desagrada la homosexualidad y el bestialismo, son cosas que Dios considera abominables y Dios no cambia. ¿Sí? También esto está asociado un poco a esta idea de decir que muchas veces se dice, la iglesia debería actualizarse, la iglesia debería modernizarse. Muchas veces se habla sobre todo de la iglesia católica. Se le exige a la iglesia católica que se actualice, se modernice, se adapte a los nuevos tiempos, ¿sí? Pero la realidad es que nosotros como creyentes evangélicos hay cosas en las que no nos podemos actualizar jamás, porque Dios no cambia. Lo que a Dios le desagradaba antes, le sigue desagradando. Hoy podemos actualizarnos en tener, por ejemplo, tecnología, como estamos usando ahora Zoom para comunicarnos a la distancia. Podemos actualizarnos en tener mejores instrumentos, si se quiere, de música para la alabanza, para la adoración. Podemos actualizarnos en muchas maneras, pero no podemos actualizarnos en aceptar las cosas que Dios considera que son abominación, que son perversión. Porque en ese aspecto Dios no cambia lo que a Él le parece perversión. Él siempre va a tener la misma visión, porque Dios es Dios. Si Dios cambiara, aún nosotros podríamos tener miedo, porque Dios el día de mañana podría decir, me cansé de este mundo y podría prender fuego todo automáticamente sin tener más piedad de nadie. Entonces damos gracias a Dios que Dios no cambia y que Dios va a cumplir lo que dice. Pero en las cosas que dice, Dios es claro de que Dios considera de que la homosexualidad es considerada una abominación para Dios. Bien, ahora, fíjense, lo que recalco esto, ¿sí? Que en aquel tiempo requería la pena de muerte. Y en sí, teológicamente vemos de que el pecado, siempre la consecuencia del pecado es la muerte. En un aspecto, la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. En otro aspecto, la consecuencia del pecado es que por culpa del pecado el hombre puede morir físicamente. Si el hombre nunca hubiera pecado, sería eterno, no podría morir jamás, ¿sí? Entonces, siempre la culpa del pecado es la muerte, pero Dios lo está dejando bien, bien en claro de que las personas que tenían estos pecados eran dignos de la pena de muerte, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que pasó, y acá lo vamos a ver claramente, y fíjense también cómo se observan aún conductas de los homosexuales. Ustedes hasta podrán observar, y esto no quiero decir que es una regla general o que siempre ocurre, porque no siempre ocurre, pero van a poder observar que muchas veces los que son homosexuales no son simplemente personas, por ejemplo, hombres que se han transformado en mujer o lo que sea, no es que sean que tengan todas las características verdaderamente de mujer. Generalmente son mucho más irritables, mucho más quizás confrontativos, peleadores. No es que tienen, que uno puede decir, oh, es una mujer y no noto diferencia. No, la diferencia es evitable, es evidente. Esto lo podemos ver, obsérvenlo y lo van a ver. Pero vamos a ver lo que ocurrió en Génesis 19 para que podamos entender un poquito más hasta dónde había llegado el punto del pecado del ser humano en este tiempo con Sodoma y Gomorra. Dice así, capítulo 19 de Génesis, del 1 al 7. No vamos a leer todo porque la historia entera son varios capítulos y nos tomaría mucho tiempo, pero en este tiempo Lot, el sobrino de Abraham, se había ido a vivir a una región donde estaban dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Y dice de que Dios envió a dos ángeles a ver cómo vivía Job y cómo vivían en las ciudades en las que Job estaba viviendo, en las que Lot estaba viviendo.
Dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró en tierra. Esto era una costumbre muy común en aquel tiempo, de que cuando alguien veía a alguien venir de camino, seguramente venían de viaje de muchas horas, entonces lo que hacían la gente honrada era recibir a los peregrinos, a los que venían caminando, para darles asilo y descanso y comida y todo para ayudar a los que venían viajando, ¿sí? Y les dijo, he aquí, señores míos, les ruego que entren a la casa de vuestro siervo y pasen en ella la noche y laven vuestros pies, y entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. Básicamente lo que Lot estaba haciendo es ser hospitalario con personas que venían de camino. Él no reconoció en este momento que eran ángeles. Pero ellos le dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa. Los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí en este momento, cuando habla de la palabra conocerlos, habla de relaciones sexuales. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde utiliza esta palabra de conocerlos en el sentido de conocerlos sexualmente, ¿sí? Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y le dijo, hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, ¿sí? Vamos a pasar unos versículos un poquito más atrás, más abajo. Dice versículo 24. Entonces, bueno, vamos a contar lo que ocurrió en el medio para explicarlo. Lot entonces no permitió, la gente le empezó a exigir de que los saquen a las personas que habían venido sin saber que eran ángeles, porque todo el pueblo querían violar a estos hombres. Los hombres de la ciudad querían violar a estos hombres que habían venido de camino sin saber que eran ángeles. Fíjense qué tremenda la perversión de la ciudad, cómo había llegado la homosexualidad a tal punto y la perversión sexual a tal punto que ahora el pueblo querían violar a personas que venían de camino. Muchachos, discúlpame. Sí. Es imposible que digas que lo voy a interpretar como que los haga salir para conocerlos, no para violarlos. La palabra, sí, fíjate, mira, si ves mi pantalla, fíjate, yo paso ahí, ¿puedes ver? Ahora te lo voy a explicar. ¿Alcanzás a ver que dice más abajo, tengamos relaciones sexuales? Perdón, ¿ves mi pantalla? Sí. Fíjate que dice, versículo 5. Ahora te lo voy a explicar, ¿sí? Dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Se alcanza a ver, no sé si se ve desde ahí, que justo abajo dice, tengamos relaciones sexuales. ¿Lo alcanzás a ver o no se ve ahí? En mi pantalla, En un rectangulito está. Rectangulito ahí abajo en mi pantalla. Claro, ¿sí? pero acá no dice eso. No, ahora te lo voy a explicar, sí, te lo voy a explicar. ¿Pero lo ves en mi pantalla que lo dice? ¿Sí? Sí. Bien, ok. Entonces te voy a explicar. Esto está escrito originalmente en hebreo, ¿sí? Tiene diferentes palabras, diferentes vocabularios, diferentes expresiones. A ver, ¿qué ejemplo te puedo poner? Si yo te digo, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo te puedo poner? A ver, un ejemplo que te puedo poner. Hay muchas expresiones que nosotros utilizamos que no quieren decir exactamente lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo digo, a ver, algún ejemplo. No quiero poner un ejemplo que utilice una mala palabra. Pero acá no utiliza una palabra, sacarlos. No creo que sea Lo que una estoy queriendo explicar, lo que te estoy queriendo explicar, que en hebreo, la palabra que utiliza aquí, donde dice conozcamos,
la palabra que se utiliza en hebreo, si uno la traduce literalmente, significa conocerse, pero la expresión significa tener relaciones con ellos. Es como que si yo te dijera, Una bueno, pregunta, Gaby. Pero dame un eso, segundo, quiero cerrar pero esto. entonces Déjame que lo antes, expliques, ahora no. déjame que lo explique. Imagínate esto, si yo te digo estoy al pedo, por ejemplo, ¿estoy queriendo Sí. decir de que estoy hecho un gas? No, estoy queriendo decir que estoy aburrido. Es una expresión idiomática, ¿sí? Bien, Claro, entonces, la sí, expresión en hebreo, no en español, en hebreo, que sí. dice sácalos para que los conozcamos, si uno lo traduce literalmente, dice conozcamos. Pero la expresión idiomática significa para tener relaciones sexuales con ellos. Es una expresión idiomática. Los traductores, las personas que son expertas en lenguaje, confirman de que esta expresión de conocerlos significa tener relaciones sexuales. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando habla de que José no conoció a María hasta que María lo tuvo a Jesús, que está queriendo decir que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que Jesús no nació. La Biblia utiliza muchas veces esta expresión de conocer en el sentido de relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, obviamente que uno no lo puede saber si lo lee rápidamente en español, pero si uno lo lee en hebreo y tiene el conocimiento del hebreo, de las expresiones idiomáticas, esto es una clara representación de relaciones sexuales. Igual, Gaby, siguiendo más adelante con los versículos, en el versículo 8 confirma que lo querían violar. En el versículo 8 confirma eso, Sí, porque el también, padre le fíjense. quiere dar a la hija. Claro, fíjense, aún de la desesperación, Lot inclusive le ofrece a sus hijas. Dice, aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Qué está queriendo decir? Que sean vírgenes. Y utiliza la misma expresión conocido. No está diciendo de que las hijas nunca vieron a un ser humano varón, porque esto no es cierto, Lot era varón. Está diciendo, mis 2 hijas no han conocido varón, o sea, son vírgenes. ¿Sí? Y les ofrece a las mujeres, dice, permiten que se las saque a ustedes y hagan con ellas como les parezca, pero no hagáis nada a estos hombres. Eso es lo que dice Lot. Y ellos le dijeron, háganse a un lado, ¿sí? Justamente dice, háganse a un lado. Ellos querían a los varones, ¿sí? No los querían conocer físicamente. Fíjense, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres, que en realidad eran ángeles, extendieron la mano y metieron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta tras ellos. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hacer la puerta. Fíjense que si podés entender el contexto, de que ellos no querían simplemente conocer a los varones. Si lo hubieran querido conocer, ¿cuál era el problema? Sin embargo, él les ofreció sus hijas, inclusive. Y los ángeles lo metieron a la fuerza dentro de la casa a Lot. Y los ángeles les dieron ceguera a las personas que estaban tratando de entrar por la violencia con la que ellos estaban tratando de entrar. ¿Se alcanza a comprender un poquito? ¿Hay alguna duda más? Ahí te consulto yo una cosa. Es que no, a veces no sé cómo preguntar. Sentite libre, pregunta tranquila, ¿sí? Lo que sí te digo es que este de conocerlo es una expresión idiomática que significa tener relaciones. Y eso no lo digo yo, lo pueden averiguar, pero en cualquier lado, cuando la Biblia dice, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice conocer a una persona? Y van a encontrar la respuesta rápida. Quiero decir relaciones sexuales. Estos varones lo que estaban queriendo Pero hacer eso era... no se lleva hasta ahora, ¿no? ¿Cómo? Si nosotros no, eso no se va a malinterpretar ahora, No, porque es una expresión idiomática en porque hebreo. lo vamos a coger no significa No, esto eso. es una expresión Ya no idiomática en significa hebreo. eso. No, en el Ah, hebreo significa Sí, eso. Gaby, Solamente que el Gaby, traductor, sí, aunque sí, ahora se usan muchas expresiones, vamos a tomar un café, vamos a conocernos,
vamos a parar juntos, vamos a pasar la bomba. Se usan Sí, muchas expresiones, no claro, solamente alguien puede decir vamos a tener sexo. claro, pero nosotros Claro, tenemos pero yo nuestras me propias refiero expresiones en a una español. persona común. Yo me refiero a una persona común que lea este versículo. No voy a tomarlo como eso, como lo que vos me dijiste, Por porque eso hay vos Biblias, estudiaste no el entiendo. hebreo y esas cosas. Perfecto, No lo voy perfecto. a tomar como que tal vez si leí ahí de la hija, bueno, voy a interpretar, uy, este hombre, ¿qué quería? Si los otros eran ángeles, desde la inocencia, pero no voy a poner 500.000 libros para decir que eso está en hebreo. No, está perfecto. Para eso es necesario los roles Salga, de personas que sáquenlo Tengo enseñen. para una violarlo, o acotación sea, yo. Sí, cierro esta idea. Está bien lo que vos decís, Martina, pero llegado al caso, eso es un tema de traducción por un lado y de enseñanza por el otro. Para eso estamos personas como yo que enseñamos la palabra para que la gente pueda comprender claramente lo que quiere decir, ¿sí? Pero es un tema más que está nada de bien. quizás de traducción. Llegado al caso, podríamos entrar en un debate de por qué los traductores lo traducen así y no dan más detalles. Pero hay Biblias que los explican con notas, explican, y hay otras Biblias que no lo explican, pero es de conocimiento de aquellos que enseñan la palabra, es de conocimiento que esto se refiere a eso, ¿sí? Pero es más que nada, sería Pero un hay, debate de entonces hay más traducción. Biblias, Hay diferentes hay más traducciones. Biblias. Hay diferentes traducciones, de la misma forma que, por ejemplo, puedes hacer un escrito en español y alguien lo puede traducir en inglés, otro lo puede traducir al alemán, otro también lo puede Ah, traducir en inglés de una forma diferente, hay diferentes traducciones, pero el mensaje de la Biblia es el mismo, ¿sí? ah, Sí, Ángel, querías decir algo. sí, sí. Ángel, sí. Sí, pasa que tengo un audio del toque con el pantalón. Y yo me había quedado en la pregunta y decía lo mismo. ¿En Pero dónde dice lo bueno, mismo? escuché una parte que explicaste, es que eso es parte de una historia. Y toda la historia lo dejaron, no se trataba de conocer. O sea, el acto anterior, lo que sigue y los otros que siguen, o sea, si vos lo dejás de ahí, es parte de una historia. No te alcanzo a entender lo que decís. Si lo querés escribir mejor, no te alcanzo a entender. Sí, sale muy Sí. cortado. Estela, vos querías agregar algo hace un ratito. Yo, discúlpame que te No, corté, pero quería cerrar bien esa idea. no, sí, no, lo que yo quería preguntarte si era una, justo lo que estuviste diciendo, si era traducción para el español, para que nosotros lo entendamos, porque lo que yo sabía es que las Biblias se escribieron en los primeros textos, no la Biblia, la Biblia se escribió mucho después. Los primeros textos que se escribieron en hebreo, en arameo, y, y, como y a lo mejor para el latín es la palabra que se usó, eso te quería preguntar. Sí, son temas de traducciones. No quiero entrar más en el tema de la traducción ahora porque es bastante complicado el tema de cómo se traduce la No, Biblia y por qué eso se era, traduce de alguna forma, pero sí, es una expresión idiomática en hebreo. no, ¿sí? está bien, Bien, de todos modos gracias. vemos aquí que lo que los hombres estaban haciendo era homosexual y era violento, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ocurre en versículo Sí, eso 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de todas las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Dios juzgó esas naciones, ¿sí? Y aún más, muchas veces se utiliza la palabra sodomita, y aún en español algunas veces yo la he escuchado, cuando se habla de sodomita, de que se habla de homosexuales, ¿sí? Justamente por esta historia de Sodoma y Gomorra, donde Dios destruyó estas naciones porque su homosexualidad y su pecado había llegado a tal punto de que Dios los condenó de esta forma. Ahora vamos a Romanos, pues ya me quedan pocos minutos, pero quiero entrar en Romanos y mostrarle algunas cosas más. Romanos 1:24, aún vamos a leer desde el 20. Fíjense, para que entiendan el contexto vamos a leer estos primeros 3 o 4 versículos. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, está hablando de Dios directamente,
se han visto con toda claridad siendo entendida por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Acá está diciendo de que el mundo no tiene excusas para decir de que no conoce a Dios, ¿sí? Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá está hablando de cómo el mundo, siendo que conocía a Dios, rechazó a Dios y en vez de honrar a Dios, honraron a la creación y no dieron honra a Dios. Y sigue diciendo, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Por esta razón, Dios los entregó, ¿a dónde los entregó? A pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, y aquí esto se está refiriendo también a lo mismo, a las relaciones sexuales, por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera los hombres también, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. Acá lo que está diciendo que los hombres, en vez de tener su propia mujer como correspondía, se encendieron en la lujuria hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y estando llenos de injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadado, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, aunque saben de que Dios declaró la muerte para aquellos que hacen esta clase de pecado, que los que practican tales cosas, los que practican ¿qué? Los hechos vergonzosos hombres con hombres, las mujeres que cambian el uso natural para el que es contra naturaleza, o sea, teniendo relaciones mujeres con mujeres, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. En esta situación está el mundo hoy por hoy. No solamente practican la homosexualidad en privado, sino que además de eso se complacen, animan y motivan a otros para que practiquen la misma clase de pecados. Para Dios es grave. Pero no quiero cerrarlo aquí, quiero hacer hincapié en algo más que me parece sumamente importante. Acá vemos claramente, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, como Pablo está hablando claramente en contra de los hombres que tienen relaciones con hombres y de las mujeres que tienen relaciones con mujeres, y está mostrando cómo eso no es natural, sino es contra naturaleza, que es desagradable a Dios, pero además de todo está diciendo de que los que hacen estas cosas, los hacen porque no tienen simplemente una inclinación natural hacia algo, sino que lo hacen porque se están rebelando contra Dios. Es una rebelión directa en contra de Dios, en contra de lo establecido por Dios. Es una rebelión directa y completa. Pero teniendo bien en claro eso, quiero aclarar algo que me parece sumamente importante. Aquellos que son creyentes, que creen en Dios, que creen en Cristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, son declarados justos delante de Dios. Esto es así. Todo pecado, no importa qué gravedad tenga, aún estos pecados que son bien fuertes y evidentemente rebelión contra Dios,
si una persona se arrepiente de sus pecados y se convierte y se vuelve a Dios y le pide perdón a Dios, Dios va a perdonar estos pecados y todos los pecados. Esto es sumamente importante. Y es importante que los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, ok, si viene un homosexual a la iglesia, ¿qué hacemos? Y la realidad es que el pecado de homosexualidad es digno de muerte. Pero el pecado de mentira también es digno de muerte y todo pecado es digno de muerte. De la misma forma que un hombre que tiene malos pensamientos con una mujer es pecado y es digno de muerte. Aquel que le dice necio a su hermano es digno del fuego eterno, dice la palabra. Pero todo pecado, si nos arrepentimos delante de Dios, si nos convertimos y nos volvemos a Él, Dios los perdona. Pero una vez que Dios perdonó los pecados, la persona tiene que tomar la decisión de apartarse del pecado y de volverse a Dios. Y fíjense, vamos a leer Mateo 10, del 5 al 15. Quiero leerlos estos versículos para que entiendan esto que es sumamente importante, que hay inclusive algo más importante, más peor que la homosexualidad. Fíjense, dice, a estos dos envió Jesús después de instruirlos, diciendo, Dios envió a sus apóstoles para que vayan a predicar. Y dice, no vayan por el camino de los gentiles, no entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios, den gracias, de gracia recibiste, den de gracia. Pero continúa diciendo, versículo 11, Mateo 10, 11. Y en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno de ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no los reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de vuestros pies. Porque en verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra por estos pecados que hicieron que para esta ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir estos versículos? Que aquellos que son homosexuales, pero nunca escucharon la palabra de Dios, recibirán un castigo menor que aquellos que sin ser homosexuales escucharon la palabra de Dios y lo rechazaron. Entonces nuestro objetivo siempre tiene que ser ¿cuál? Predicar la palabra de Dios a todo. Al mentiroso, al ladrón, al que se cree buena persona pero tiene malos pensamientos, tanto como al homosexual, o aún a cualquiera. Nuestro objetivo tiene que ser predicar la palabra de Dios para aquellos que tengan la opción de arrepentirse y de convertirse. Entonces, no es que podemos ver nosotros al homosexual y juzgarlo peor que a otro que se cree buena persona. Nosotros no estamos para juzgar a las personas. Lo que nosotros estamos es para predicarles el evangelio del Señor. Pero sabemos la gravedad que tiene la homosexualidad para Dios. Para Dios la homosexualidad es un tema grave. Es un tema grave. Pero peor es aquel que se rebeló contra Dios habiendo escuchado su palabra y que la ha rechazado. Entonces nuestro objetivo entonces está en amar a todos, pero sí animarles a arrepentirse de sus pecados, a creer en Cristo y a empezar a buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, si hay alguna pregunta más, algún otro comentario. Hola, sí, Celeste dijo que mandó la pregunta por audio, por WhatsApp. Ángel va a mandar la pregunta por mensaje, a mí no me la mandó. Dice, Ángel mandó su pregunta en un audio, mandó su pregunta en un audio de WhatsApp. Yo no tengo mensaje de audio. Ah, sí, yo lo tengo. A ver un momentito, a ver si lo puedo escuchar. Ahora un segundito, vamos a ver si lo podemos escuchar. Bueno, lo voy a poner cerca a ver si se escucha.
No, yo tenía la misma pregunta que Martina, la misma consulta, pero escuché algo de lo que dijo y también leí el versículo y, o sea, lo explica en toda la historia, ¿no? Que le ofrece a su hermana y que da varios motivos para explicar que conocieron se refería a eso, no a conocerse por primera vez, porque también le dice que no hagan semejante acto perverso. Bien, ¿se alcanzó a escuchar lo que mandó audio? ¿El audio que mandó Ángel? Sí, se escuchó hoy. Sí, el mismo Sí, se entendió. contexto muestra, digamos, el de Génesis, ¿sí? El mismo contexto lo muestra que está diciendo, no hagan tal perversidad, ¿sí? Volvemos a ver Génesis 19. Versículo 7, 5. hermanos míos, os ruego que no obren perversamente. Sí, acá se observa también de esta misma idea. Sí. 19. Sí, 19:7. 19.7, Génesis 19.7. Sí. Entonces, bueno, entonces hemos tratado de establecer estas ideas. Número 1, el hombre es diferente de la mujer. El hombre debe vestirse como hombre y actuar como hombre, la mujer debe vestirse y actuar como mujer. Debe ser evidente que el hombre es hombre y que la mujer es mujer, ¿sí? Eso tiene que ser bien claro. No quiere decir por eso de que el hombre sea más digno que la mujer, ni que la mujer sea más digno que el hombre, ni que el hombre sea más importante que la mujer, ni la mujer más importante del hombre, simplemente que somos diferentes y que las diferencias deben ser evidentes, ¿sí? Número 2, entonces, que Dios puso límite a este tipo de relaciones. A Dios no le agradan. Toda relación homosexual o aún toda relación con animal es pecado delante de Dios. Es pecado delante de Dios y un pecado grave. La homosexualidad llevó a Sodoma y a Gomorra no solamente a ser homosexuales, sino inclusive a la violencia y al abuso y a la violación homosexual, y Dios juzgó su pecado a través de destruyendo esas ciudades, ¿sí? Y entonces después vemos de que la homosexualidad en realidad no es simplemente una inclinación de la persona, sino que es una rebelión de la persona ante la voluntad de Dios. Es una rebelión ante la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debe ser sacada de nuestro corazón, ¿sí? No podemos rebelarnos contra Dios. Al contrario, debemos buscar hacer su voluntad. La homosexualidad tiene la consecuencia de la homosexualidad es la muerte, ¿sí? De la misma forma que cualquier otro pecado, solamente que la Biblia está siendo más clara y más evidente y fuerte en cuanto a ser claro de que la consecuencia de la homosexualidad es la muerte. Es bien claro y es bien evidente. Pero a fin de cuentas lo que nosotros debemos hacer es amar a todos y predicarles la palabra de Dios para que se arrepientan de sus pecados, se conviertan y se vuelvan a Dios. O sea, no es que si hay un homosexual lo vamos a matar y condenar, sino que lo vamos a amar. Pero amándolo no quiere decir de que nos vamos a guardar y no decirle lo que ser homosexual significa para Dios. Porque eso sería más o menos lo mismo como amar a nuestros hijos y dejar de que el auto, y no retarlos cuando se van a la calle solos, ¿sí? O sea, no retarlos cuando están haciendo algo o cuando van a meter los dedos en el enchufe, ¿sí? Si yo amo a mi hijo, no voy a dejar de que mi hijo meta los dedos en el enchufe, ¿sí? Entonces, de la misma forma, si yo amo a un homosexual, no voy a dejar que siga en su pecado rebelándose contra Dios. Le tengo que mostrar que su pecado es que la homosexualidad es un pecado. ¿Para qué? Con el objetivo que la persona se arrepienta y se convierta y busque a Dios de corazón para que sus pecados sean perdonados. Y a fin de cuentas, lo peor de todo para Dios es cuando una persona ha escuchado la palabra de Dios y voluntariamente la ha rechazado. Eso es peor inclusive que la misma homosexualidad. Básicamente esas son las ideas fundamentales que queríamos dejar bien en claro en el día de hoy. Y aún si hay una persona que, siendo cristiana, tiene inclinaciones homosexuales, eso debe verse de la misma forma que un cristiano que tiene
tendencia a otro tipo de pecados. Por ejemplo, hay cristianos, por ejemplo, que han fumado toda la vida y que están tratando de dejar el cigarrillo. Ok, no quiere decir de que puedan de la noche a la mañana dejar el cigarrillo, pero van a luchar en contra de eso. Lo mismo otro que a lo mejor es alcohólico, ¿está bien? Entonces, si una persona es cristiana, va a intentar ir dejando el alcohol, ¿sí? Aunque le cueste tiempo y le cueste lucha, pero va a hacer todo su esfuerzo para dejar el alcoholismo porque entiende de que eso no es agradable a los ojos de Dios. De la misma forma, una persona que sea homosexual y se convierte al cristianismo, no quiere decir que de la noche a la mañana van a desaparecer todas las tendencias que tiene en su corazón, sino que va a tener que ir luchando contra eso de la misma forma que todos los cristianos luchamos cada uno con diferentes pecados y vamos luchando confiando en que Dios nos va a dar la fuerza para poco a poco ir venciendo cualquier pecado que nosotros tengamos en nuestro corazón. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Siéntanse libres. No, un comentario, por ejemplo, que vos dijiste de este libro de esta mujer que decía que mujer no se nace, sino que se hace. ¿Puede ser así? ¿Qué dijo? Sí, así decía. Sí. Bueno, sí. La pregunta sería, si los homosexuales nacen o se hacen, ¿qué información tenés sobre eso? O lo hacen, nacen, o se hacen, o lo hacen. ¿Qué información tenés sobre ese caso, sobre esa pregunta? Bueno, es muy, muy buena la pregunta. Y en realidad, para poder responder eso, creo que tendríamos que explicar, por ejemplo, lo que es el concepto del pecado original, que muchas veces está muy mal entendido, ¿sí? Pero el punto es que todos los seres humanos nacemos en pecado, vamos a decir. Nosotros nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. No quiere decir que nosotros ya hayamos pecado realmente, porque nacemos sin haber tenido tiempo para pecar, vamos a decir, pero el ser humano nace con naturaleza pecaminosa. Entonces, algunos pueden nacer con ciertas tendencias a algunos vicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor si el padre era adicto vamos a poner un ejemplo fuerte, como para que se entienda. Si el padre o la madre es adicta a la cocaína, ¿sí? Y a lo mejor nace el bebé o queda embarazada cuando la mamá está cotidianamente drogándose con cocaína. Probablemente el bebé va a nacer con ciertas tendencias naturales a depender de la cocaína, ¿sí? Porque físicamente su cuerpo va a depender, digamos, de la cocaína, aunque no haya nunca hecho nada malo, pero está en su cuerpo, ¿sí? Porque su madre consumía cocaína cuando estaba embarazada. Entonces lo estoy poniendo como ejemplo para que ustedes puedan comprender la idea. Hay personas todas las personas nacen con la tendencia al pecado. Algunos nacen con tendencia a ciertos pecados, otros nacen con tendencia a otros pecados, pero esto es algo natural, no es que haya una maldición generacional, no es eso lo que estamos hablando, pero el ser humano nace con tendencia al pecado. Entonces, sí puedo decir de que hay personas de que a lo mejor se hicieron homosexuales, por ejemplo, porque han sido abusados de niños o violados de niños. Hay muchos casos así. De hecho, creo, bueno, no tengo un estudio como para confirmar lo que les voy a decir, pero tengo entendido que más del 90% de los homosexuales, por lo menos hasta hace unos pocos años atrás, habían sufrido abuso de niños y eso los había llevado a tener una inclinación homosexual. Hoy por hoy puede ser muy diferente porque hoy se motiva tanto a los niños desde pequeño a que sean lo que quieran ser y que si quieren ser homosexuales está bien, de que es muy probablemente haya muchos niños que simplemente se desviaron porque les dijeron que podían hacerlo, hicieron lo que quisieron y nada más, ¿sí? Pero hasta hace unos años atrás, la gran mayoría de los homosexuales estaba estudiado de que habían tenido abusos de jóvenes, de niños, y eso los había llevado a tener tendencias homosexuales. Pero aunque haya personas de que tengan tendencias homosexuales de propio nacimiento, no quiere decir por eso de que esté bien. Es pecado delante de Dios de todas maneras, ¿sí? De la misma forma que hay personas que van a decir o podrían decir de que tienen tendencia a ser cleptómanas, o sea, a robar todo, solamente por tendencia, no por necesidad. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez de los cleptómanos? Los cleptómanos son los que tienen una enfermedad, vamos a decir,
que les lleva a robar algo que no tenga ningún tipo de necesidad, solamente por el hecho de robar. Hay personas que pueden decir que son cleptómanas de nacimiento y porque nacieron así, pero ¿eso hace de que sea menos pecado? No. Sigue siendo pecado. No. ¿Sí? Sigue siendo pecado. Y toda persona que tiene pecado, cuando conoce, mejor dicho, lo que tiene que hacer es arrepentirse y creer en Cristo, y una vez que creyeron en Cristo, es luchar contra su pecado por más tendencia que tenga naturalmente. Tenemos que luchar contra el pecado. Pero la gente que dice, yo tengo tendencia a ser homosexual y quiero ser homosexual, es porque no entiende de que es pecado delante de Dios y es pecado que es digno de muerte. ¿Responde la pregunta? Totalmente, completamente. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Yo de mi parte no. Tampoco. No. Bueno, entonces vamos a finalizar aquí. Oramos al Señor. Y bueno, siempre los animo a que si tienen dudas o si les surgen dudas durante la semana, pueden escribirme a mi teléfono y si no, la pueden traer el jueves que viene, siéntanse libres. Yo generalmente me olvido de preguntar si hay dudas de la semana anterior, cuando comenzamos, pero voy a tratar de empezarlo a hacer en la medida que me pueda acordar, de preguntarles si hay dudas de la semana anterior, pero siéntanse libres que si quedan dudas de clases pasadas también que la puedan hacer, ¿sí? Sí. Y aún más, les digo, aún más. Si hay algunos asuntos personales o dudas que quieran hablar en privado también conmigo, siéntanse en libertad también de escribirme. Podemos buscar un momento para hablar por separado, de orar, si hay necesidades de oración o lo que sea. Siéntanse libres de compartírmelas, ¿sí? Bueno, Martina, no sé si usted tiene mi número de teléfono, pero Martín, pasales el número también a Alfonso y a Martina para que ellos lo puedan tener y me puedan escribir también si se sienten con la libertad de pedir alguna oración por algo o alguna pregunta, que puedan hacerlo con libertad. Bueno, gracias. Buenas. Bueno, oramos al Señor entonces. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque hemos podido hablar tu palabra. Señor, entendemos de que tu palabra en este aspecto es fuerte, pero entendemos, Señor, la importancia que tiene hacer tu voluntad y entender y conocer tu corazón. Señor, quizás hay pecado en nuestras vidas, a lo mejor hay tendencias que no son buenas, no necesariamente a la homosexualidad, pero cualquier otros pecados que podamos tener tendencia en nuestro corazón. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, queremos volvernos a ti, arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos a ti, Señor, porque realmente entendemos que tu palabra es verdadera, que tú eres verdadero y que tú eres el que nos ha perdonado si nos volvemos a ti. Señor, perdónanos, te amamos y te pedimos que nos estés guardando, santificando y transformando cada uno de los días de nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, dales descanso en esta noche y que tengan unos buenos días en los días que vienen por delante. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Gracias, Gaby. Los animo a que Gracias, Gaby. Bendiciones. sigan estudiando, sigan viniendo y que sigamos buscando de aprender la palabra del Señor. Amén. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Saludos a todos. Chau, que descansen. Chao. Chao.